Dios los bendiga, mis amados. Un gusto saludarles. Qué grato verlos acá. Quisiera compartir un tema y en esta ocasión vamos a hablar de la versión Kadosh, Marcos 16:7. Pero vayan y digan a sus talmidín, especialmente a Kefa. Él va a Galil delante de ustedes. Allá le verán tal y como él les dijo. He puesto en resaltador amarillo, porque quiero hablar especialmente a Kefa, especialmente a Pedro. Y es que Pedro nos da el lugar para poder hablar de estos, porque en Pedro podemos ver el momento mejor de su vida, ese momento prime, ese momento de las alturas, pero también verlo en él, ese momento cuando toca fondo. Y es que a veces la vida es como una montaña rusa. A veces cuando estamos en la cúspide, hemos sentido que lo estamos logrando todo, que es nuestro mejor tiempo. Pero a veces cuando descendemos tan pronto y llegamos hasta el fondo, a veces sentimos que somos culpables, nos sentimos indignos, nos sentimos señalados, quisiéramos huir. Y es aquí donde me gustaría ir desarrollando prácticamente, vernos en las alturas y vernos el efecto que nos ocurre cuando tocamos fondo. Y vamos a ver de entrada, vamos a ver a Pedro en las alturas. Y en Marcos 8:29 nos dice en la versión Las Américas, él les preguntó de nuevo, pero vosotros, ¿quién decís que soy yo? Y respondiendo Pedro, le dijo, tú eres el Cristo. Fíjese que aún no había terminado el Señor de concluir la pregunta, ya Pedro tenía levantada su mano. Y eso lo da a conocer cuando alguien es un líder imponente, que en algún instante se toma la palabra y está. Eso lo quiero ver en Pedro, alguien muy versátil, alguien que siempre tiene algo que decir. El Señor está anunciando su muerte en las Américas, Marcos 8:32, y él decía estas palabras claramente, dice, y Pedro le llevó aparte y comenzó a reprenderle. ¿Sabe qué? Cuando está en las alturas uno se siente con ciertas atribuciones. Llamó al Señor, lo abrazó y le dijo, Señor, por favor, eso no debes de decirlo. Da a conocer que estás en debilidad y no quisiera que fueras la cruz. Eso no. Yo creo que no tienes que hacer eso. Mire, Pedro en este momento está en las alturas, se siente con esa formalidad para poder asesorar. Y usted sabe lo que sucedió en cuanto a esto. El Señor reprendió a quien lo había impulsado a Pedro, pero ese es otro tema. Mire, quiero que veamos el 2. El Señor habla del reino de Dios y la manera de cómo recompensa los esfuerzos y todo. Pero viene Pedro en el verso 27, capítulo 19 de Mateo, versión Las Américas. Entonces respondiendo Pedro le dijo, aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué vamos a ganar? ¿Qué vamos a recibir? Mire, un auténtico negociador. A veces en las alturas siempre andaban buscando nosotros qué voy a ganar. Y es similar a Pedro. Está en el mejor momento, está en el tiempo de sus alcances, sus éxitos. ¿Quieres saber qué va a pasar con él? Bueno, vamos a ver. El Señor lleva a Pedro, a Jacobo y a Juan al monte y se transfigura delante de ellos, los lleva a los tres. Y entonces aquí en Mateo 17:4, pero déjeme decirle una connotación sobre eso. Dice que el Señor una vez se transfiguró, apareció Moisés y Elías y están platicando con el Señor. Pero mire lo que hace Pedro. No está la plática con él, no está la conversación con sus discípulos, no, está hablando el Señor con Moisés y con Elías. Pero viene Pedro y le toma la palabra. Entonces Pedro tomando la palabra dijo, Jesús, Señor, permítame. Bueno, es que estemos aquí. Le podemos hacer 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Primero, imagínense cuando estamos en las alturas, a veces somos imprudentes. Y lo primero que veo aquí es que Pedro se atribuyó él a tomar la palabra. 2, vio
a Elías y a Moisés al mismo nivel del Señor. Entonces, ahí en el cielo hay cosas que no se van a permitir ni tolerar. Una cosa es nuestro Señor Jesús y la otra son los demás. ¿Sabe qué hizo el Señor? Dice que en el verso 5, eso es solo para darle una connotación más a esta corrección. En las alturas podemos cometer errores. ¿Sabe qué dice? Una voz habló desde la nube y le dijo, este es mi hijo amado, a él oíd. Punto. En otras palabras, a veces en las alturas posiblemente haya revelación, como en el paso de Pedro, tú eres el Cristo. Posiblemente sintamos que estamos en el mejor de nuestros momentos, podemos aconsejarlo, es un error. Posiblemente estemos pensando, hey, ¿qué recompensa voy a tener? Pero aquí, a ver, al Señor en el mismo nivel de los demás, tuvo una voz que corregir. Pero bueno, hay cosas que suceden. Pero viene el Señor y anuncia su muerte. Y cuando anuncia su muerte dice, van a herir al pastor y las ovejas van a ser dispersas. Pero viene Pedro y respondiendo Pedro y le dice, Mateo 26:33, las Américas, aunque todos estos, señalando a todos, a los demás discípulos, se escandalicen de ti, yo, Pedro, jamás me voy a escandalizar. Mire, dándose a conocer que Él es el mejor. A veces en nuestro mejor momento, cuando estamos en las alturas, a veces cometemos algunas imprudencias. ¿Y qué resulta? Aquí comenzó la situación. Porque tarde o temprano, cuando estamos en las alturas, podemos llegar a tocar fondo. Y eso es lo que pasó. ¿Sabes cuándo comenzó a tocar fondo? Cuando Pedro comenzó a seguir al Señor de lejos. ¿Sí? Dice Mateo 26:58, las Américas. Y Pedro le fue siguiendo de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin de todo aquello. ¿Sabe? Para Pedro, cuando estaba en las alturas se sentía con muchas cualidades, pero cuando está tocando fondo, ahora quiere ver el fin de todo. Ahora quiere ver en qué va a terminar. Fue un bonito proyecto, una enorme ilusión, pero aquí acaba todo. Qué tremendo es eso. Pero cuando le seguimos de lejos, nuestra mente y nuestra forma de ser ya comienza a desenfocarse. Y esto es lo tremendo. Cuando uno anda de lejos, comienza lo primero a negarlo. Mateo 26:69 y 70, las Américas. Pedro estaba sentado fuera en el patio, porque ahí se quedó para ver en qué terminaba todo. Y se le acercó una criada, diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él delante de todos diciéndolo, no sé de qué tú dices. Quiero resaltar algo. Cuando un pueblo es pequeño, y a pesar que de repente eran multitudes los que menciona que llegaron, se corre la voz, van a hacer el arresto de Jesús. Mire, todo el pueblo salió afuera, todo el pueblo salió de sus casas y era hora de noche. Yo no sé qué estaba haciendo esta mujer, que es una sirvienta, una criada. Dejó todos los utensilios que estaba haciendo, no se quería perder ningún detalle del arresto. Y lo primero que hice es que no se perdió ninguna escena. Vio cuando al Señor lo arrestaron, pero también vio a alguien, vio a Pedro. Y esta muchacha es como aquellas, ¿verdad? Que a veces solo eso ocurre en algunas partes, allá en mi país, que de repente las domésticas se dan cuenta de todo y lo publican. Esta muchacha, lo primero que dijo, Pedro, tú estabas con él. No, 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 pero como aquel está de lejos, comenzó a negarlo. A veces nosotros negamos cosas que son ciertas cuando hemos sido descubiertos. Y aquí comienza cuando nos sentimos a veces indignos. Pero mire qué pasa en el 2, la segunda vez. Mateo 26:71-72. Cuando salió del portal, lo vio otra sirvienta. Ya no es aquella, otra. Es que se habían revuelto prácticamente las domésticas. Se habían revuelto y lo primero es que viene y dijo a los que estaban ahí sentados,
este estaba con Jesús. Mire, yo imagino esa escena. Llegó esa mujer hasta donde estaba Pedro. Y señalando, este estaba con uno de ellos, este es también parte de ellos. Y otra vez, él negó con juramento. Esta vez lo dijo, mire, ¿sabe qué? Aprendieron ellos como regla de oro, a no jurar, ni por Jerusalén, ni por nadie más. Y más cuando es en vano. Pero ¿sabe qué? Agarró la palabra Pedro y le hizo un lado. Cuando uno está de lejos, a veces lo que menos quiere es saber de la palabra. ¿Y sabe qué? Comenzó a negarlo, comenzó a jurar. Y es que cuando estamos de lejos, ¿qué no diremos? ¿Qué cosas no estaremos negando? ¿Has cometido tal cosa? No, jamás. Yo creo que te equivocaste. No, yo no fui eso. Pero bueno, dejémoslo ahí. Pedro le negó la tercera vez. Versión Las Américas, Mateo 26, 73, 74. Un poco después se le acercaron los que estaban ahí y le dijeron a Pedro, seguro que tú también eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. ¿Sabe qué pasó con Pedro? Empezaron a compartir todos ahí. Y llegó el turno y Pedro dio una opinión. Y los que estaban ahí le dijeron, no, seguro tú estabas. Se nota cómo hablas, tu acento, tu nivel, tu ponderación, la forma como decís. No decís expresiones como nosotros. Nosotros somos personas mal habladas, pero tú eres diferente. Tu manera de ser, tu manera de vestir, a pesar que estás lejos, no eres de los nuestros. Y mire, ¿sabe qué pasó aquí? Cuando le dijeron eso a Pedro, que le estaban dando un cumplido. ¿Sabe qué dice el verso 74? Él comenzó a maldecir y a jurar. Mire, no había palabra mala en la boca de Pedro. Pero como él quería negar, ¿sabe qué? Empezó a usar todas las frases, desde groseras, impropias, vulgares, pero el hombre comenzó a desahogarse. Y es que cuando uno está de lejos, a veces ya no maneja los lenguajes que antes ha manejado. Pedro ahí comenzó a maldecir, a jurar y a decir, yo conozco a tal hombre, y al instante dice que el gallo cantó. Fíjese que son cosas que de repente a veces vemos un Pedro acobardado acá. Pero mire, hay algo que Mateo no registra, porque Mateo después de este texto dice que salió Pedro y lloró amargamente. Pero mire, hay alguien que es para mí un crack, y perdone esta frase, y es Lucas. Fíjense que Lucas deja de ver a Pedro por un instante y mira a alguien que está a lo lejos. Y aquí es donde me interesa. Lucas 22, 60 y 61, versión Las Américas. Pero Pedro dijo, hombre, yo no sé de qué hablas. Y al instante, estando él todavía hablando, cantó el gallo. Pero el verso 61 dice que entonces el Señor se volvió y vio a Pedro. Pedro está hablando con aquellos y está maldiciendo y negando y diciendo de todo y tratando de evadir una responsabilidad. Pero viene Lucas y mira que el Señor está a una buena distancia. Lo primero que hace es que el Señor voltea a ver. Yo no sé qué mirada cruzó o qué contacto visual logró a lo lejos. El Señor vio a Pedro. Entonces dice que Pedro se recordó de la palabra del Señor. Como lo había dicho antes, que él iba a negar 3 veces. ¿Sabe qué? ¿Qué mirada profunda le puso el Señor? Mire, no crea que fue una mirada de señalamiento, de juzgación, sino una mirada de amor profundo. Una mirada en la cual siempre él, antes de este episodio, le dijo, mira, me han pedido a ti para zarandearte, pero yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. A veces que nosotros creemos que estamos en nuestro peor momento, es cuando está la solicitud de parte del Señor, ayúdalo, protégelo, va a regresar, es un ser humano, es alguien que
posiblemente va a resbalar, pero yo lo voy a sostener. Yo te ruego por él, Señor. Y mire qué precioso. Aquí Pedro está completamente tocado y dice que se fue a llorar amargamente. Pero mire, el Señor va a la cruz y resucita. Pero viene Juan capítulo 20, 3 y 4. Pedro, ya han pasado unos días, ya han pasado un par de horas de aquel acontecimiento, pero mire qué pasa en Juan 20, 3 y 4. Salieron pues Pedro y el otro discípulo e iban hacia el sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. ¿Sabe? Pedro iba al lado de él, iban corriendo. Y en lo que iba corriendo se recordó, yo le fallé. Va a estar enojado. No me va a recibir. Y si está allí, no soy digno. ¿Saben qué? Empezó a bajar la velocidad, pero Juan iba emocionado. Juan llegó primero. A veces cuando han pasado situaciones, lo que hacemos nosotros, vamos a ir al encuentro con el Señor. Vamos a ir a la casa del Señor. No quiero ir. Otro día. Porque tengo algunos compromisos y en algún momento buscamos cierta excusa. No quiero seguir a la velocidad de otros, quiero ir más despacio. A veces nos sentimos todavía señalados, tenemos ganas de seguir huyendo, nos sentimos indignos, piense, nos sentimos culpables. Pero ¿sabe qué ocurrió? Que en el verso 3 y 4, perdón, en el verso 5 y 6, e inclinándose para mirar adentro, vio las envolturas de lino puestas ahí, pero dice que Juan no entró. Verso 6. Entonces llegó también Simón Pedro tras él, y al no más que llega él, entró al sepulcro y lo vio, las envolturas puestas ahí. Mire, ve un Pedro que venía detrás, un Juan que iba corriendo, llegó primero, pero solo se inclinó y vio y dijo, voy a esperar a Pedro, siendo un hombre prudente. Pero Pedro llegó, vio que lo estaba esperando y ni siquiera se detuvo, sino él entró. Entró, vio, no hubo ninguna expresión. Pedro sin expresiones físicas, nada, sino que entró y tranquilo. Pero mire, ¿sabe qué me gusta ver? Juan vio que entró, entonces vino Juan, verso 8. Entonces entró también el otro discípulo, el cual se había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó. ¿Sabe qué? Qué contrarios son estas cosas. Juan corre primero. Juan, al nomás que entra, celebra que Jesús vive. Esto es lo curioso de todo esto. Cuando a veces no estamos en nuestro mejor momento, cuando estamos tocando fondo, ya no hay esas expresiones de júbilo, de alegría, de gozo, sino que nos volvemos fríos, nos volvemos simples. ¿Qué tal estuvo el servicio? Calidad. Dios me habló, me tocó este día, siento que Dios estuvo a mi lado, mi corazón, y a ti, no, normal, tranquilo. A veces nosotros, cuando estamos en nuestro momento menos indicado, hemos tocado fondo, perdemos esa sensibilidad. Pero ¿sabe qué es esto? El hombre se sentía mal. El hombre se sentía desanimado, como muchos, como usted, como yo algunas veces, que a veces hemos sentido que nuestra vida es como una montaña rusa, estamos arriba y en momentos estamos abajo. Pero ¿sabe qué es esto? Una realidad de nuestra vida. Pero, ¿qué me interesa? El mensaje de la resurrección. Lo vimos al inicio en la versión Kadosh, pero esta quiero ver la versión Las Américas. Marcos 16, 7. Pero id, decid a tus discípulos y a Pedro, él va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis tal y como él dijo. ¿Sabe qué? El mensaje de la resurrección, ese
personaje, ese joven que se le apareció a una de las Marías y le dijo, hey, ha resucitado, ya no lo busquen aquí. Este es el mensaje que les manda. Lo va a ver en Galilea. Ah, pero un momento, espérense. Sí, especialmente a Pedro, especialmente a aquellos que han resbalado, especialmente a aquellos que se sienten mal porque en algún momento fallaron y no tuvieron la oportunidad de reivindicarse. Pero ¿sabe qué? Pedro estaba arrepentido. Si tú en algún instante has fallado y te sientes indigno, te sientes que todas las miradas te acusan y emocionalmente te sientes con una carga porque le diste la espalda, porque traicionaste, porque le fallaste, porque resbalaste, pero estás arrepentido. A pesar que de repente no muestras esa alegría, ese fervor que antes mostrabas cuando estabas en las alturas. Por eso eres especial. Por eso cuando el Señor resucita, deja a alguien, quiero que le des un mensaje especial a todos los que vendrán. Pero quiero a uno en especial, a Pedro, a él que se siente mal, que no tuvo la oportunidad de correr a donde estaba porque estaba de lejos y pedir perdón. Pero yo vi sus lágrimas, yo sé que está arrepentido, posiblemente tú has fallado, pero estás en tu corazón arrepentido y sientes que necesitas el perdón y no has tenido el valor de poder llegar y decir, te fallé, pero aquí estoy. Pero sabe, el Señor sabe y conoce tus intenciones. Y eso te hace merecedor que eres un hombre y una mujer especial. Si en algún instante te sientes que todo lo tiraste por el suelo, que dañaste, que ofendiste a tu familia, a tus hijos, a tu esposa, a tus padres, a todos tus seres queridos y sobre todo faltaste al Señor, pero estás arrepentido, te quiero dar la mejor noticia posible en esta ocasión. Puede ser esta mañana, esta tarde, esta noche, en el momento que veas. Eres especial. Y el mensaje de resurrección es para ti. Ha resucitado, pero dele un mensaje a aquel que resbaló, que está arrepentido, que lo quiero ver en Galilea. Y Galilea significa círculo, como decir, se salió de mi círculo de protección, de mi anillo de protección. Quiero que regrese, que entre. Quiero que tenerlos todos juntos y así mostrarles que realmente mi amor sigue estando de pie ante ellos. Que el Señor me los bendiga y el Señor me los guarde. Permítame orar. Padre, hemos hablado tu buena palabra y permite, Señor, que las personas que en algún momento han resbalado tomen fuerza y se sientan, Señor, que son merecedores y son especiales para ti. Un fuerte abrazo, que el Señor me los bendiga y el Señor me los guarde. Bendiciones.